Hija, haz lo que tengas que hacer, no pienses en mí. Acaba con esta bruja antes de que... Todo empezó desde que nací. Según me cuentan, yo era una niña llena de vida. Yo era la primogénita. Mis padres, un matrimonio muy joven, pero muy enamorados. En un ranchito, en una casita de adobe, me cargó por primera vez mi madre al darme pecho. Se quedó dormida muy cansada. Mi padre fue al bosque a traer leña, pues estaba por llegar la noche. Ya era el mes de enero, el mes más frío del año, cuando llegó mi padre. Dice que yo estaba tirada en el suelo, pero sin ningún golpe. Parecía como si flotara. Mi padre se lo contó a mi mamá y desde ese entonces se dieron cuenta que yo no era normal. Así crecí, aislada de todos y constantemente nos cambiábamos de casa. Nos movíamos de rancho en rancho. Yo no tenía amigas. Cuando cumplí 7 años, me llevaron a la escuela. Empecé a experimentar nuevas sensaciones. Por ejemplo, cuando la maestra me pasó a leer frente a todos, yo sentía pánico, pues siempre he sido muy tímida. Yo leía mal por los nervios, titubeaba mucho y por eso empezaron a burlarse de mí todos los niños del salón. Así que empecé a llorar. Lloré tan fuerte que todos los cristales y los focos del salón se quebraron. Todos se asustaron y en el salón se quedó un silencio incómodo. La maestra se asustó y me sacó del salón para llevarme a la dirección. Ahí me dejaron hasta que llegó mi mamá. Hablaron un rato, hablando mi mamá y la directora. Ella se notaba molesta, pero no escuchaba de qué estaban hablando. Mi mamá salió muy seria, me agarró de la mano y en todo el camino a la casa no decía nada. Íbamos calladas las dos. Al llegar a la casa, solo fui a mi cama y me quedé acostada. En la tarde que llegó mi papá, duraron mucho platicando. En la hora de la cena me dijeron que juntara todas las cosas, porque al día siguiente nos cambiaríamos de casa. Yo en ese instante me puse a llorar y les dije que si era por mi culpa, que por eso siempre andábamos huyendo. Mi papá, tratando de callarme, me dijo que no era culpa mía. Me dijo que yo soy una niña muy especial y que había personas malas que querían robar mi don. Mi papá, muy tranquilo, con un brazo me hacía hacer respiraciones para controlarme. Me decía que cerrara los ojos y respirara profundamente, que así me podía controlar para no tener ningún mal pensamiento. Ese fue el último día que fui a la escuela y a los pocos días nos mudamos de casa. También nos fuimos a una comunidad más pequeña. Yo le decía mucho a mis padres, pues no me gustaba estar yendo de un lugar a otro. Apenas me iba adaptando cuando teníamos que irnos. Al llegar ahí, había muy pocas casas. Y observé que sí había niños de mi edad, pues allí cerca estaba una iglesia con un patio muy grande. Y ahí siempre veía que se juntaban niños a jugar por las tardes. Yo con temor le pedí permiso a mi mamá, pues sabía que no me dejaría salir. Mi papá me decía que no debía darme a conocer con nadie. Pero esta vez mi mamá me dio la razón y le dijo a mi papá que deberían de ayudarme para que me preparara para la vida, en vez de andarme escondiendo. Mi papá se quedó discutiendo con mi mamá, mientras yo me salí a jugar con los demás niños. Así lo hice durante varios días. Yo me sentía cómoda, pues por primera vez me sentía libre. Mis padres discutían cada vez más por cosas que yo no entendía. Hasta que un día, mi amigo Luis y Tomás me dijeron que se irían a un arroyo a jugar,
Este quedaba un poco retirado de la iglesia, pero regresarían antes de anochecer. Yo les dije que yo no los podía acompañar, pero mi amiga María les dijo: «¿Ya ven? Les dije que ella era bien miedosa y que no se atrevería a ir». Eso a mí me molestó mucho, porque lo dijeron en un tono de burla. Así que les dije: «Yo no soy ninguna miedosa, y claro que sí iré». De la iglesia caminamos un rato, y luego bajamos por una loma. Ahí vimos un arroyo hermoso, con el agua tan cristalina que se podían ver las piedras lavadas. Nos quitamos los guaraches y corrimos a jugar. Pero estando ahí, todos divirtiéndonos, empezamos a escuchar unos chillidos extraños que venían de los arbustos, y todos nos quedamos en silencio. Nos salimos del agua y empezamos a acercarnos a los arbustos, pues teníamos la curiosidad de ver qué es lo que hacía ese ruido. María empezó a retroceder, pues tenía miedo, y Luis dijo: «Ah, ya veo quién es la miedosa», y empezó a reírse de María, y mientras más nos acercábamos, se empezaba a escuchar más ruido entre las hojas. Se veían como gotas de sangre, a lo que María, asustada, gritó: «¡Vámonos!», y pegó la carrera para la iglesia. Tomás abrió los arbustos y miramos que había una liebre agonizando, pues tenía su pata llena de sangre, como que algún animal la hubiera atacado. Nos miró y empezó a chillar más fuerte. A mí me dio mucha ternura. Le quise agarrar, pero empezó a patear y a intentar escaparse. Por fin la logré tener entre mis brazos tan fuerte que empecé a sentir como un calor salía de mis manos. Tomás y Luis me miraban con cara de espanto y me dijeron: «Suéltalo, lo estás matando». Al soltarlo, salió corriendo con su pata curada. Tomás y Luis se asustaron y me dijeron: «¿Cómo hiciste eso?». Yo les dije: «No lo sé, solo deseaba mucho curarlo y solo pasó». Tomás solo tragó saliva y nos dijo: «Vámonos, ya se nos hizo tarde y todavía tenemos que buscar a María». Llegamos a la iglesia y ahí estaba. El cura y los papás de Luis estaban muy enojados con nosotros, porque habíamos desobedecido sus órdenes, pues nos tenían prohibido bajar al arroyo. Después de la regañada que nos dieron, me fui a la casa. Ya era de noche. Yo no sé si sentía miedo porque era de noche y me iban a regañar, o por lo que había pasado con aquel animal, que alivié y no sabía cómo. Cuando llegué, mi mamá corrió y me abrazó. Me dijo que por qué se me había hecho de noche, que estaba muy preocupada y que ya se había corrido el rumor de lo que pasó con la liebre. Mi papá le dijo a mi mamá que ella tenía la culpa por haberme dejado salir desde un principio. Se agarraron a discutir por mi culpa. Yo me sentía mal por haber ocasionado todo eso, y le dije a mi papá que dejara en paz a mi mamá. En eso, él se volteó y me vio con una cara de odio. Me jaló del brazo para despegarme de mi mamá, pero sentí que la sangre hervía dentro de mí. Empezó a recorrer por mi cuerpo una fuerza extraña, y solo con mover el brazo aventé a mi papá con tal fuerza que él se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y tirado en el piso. No supe qué pasó después, porque caí desmayada. Cuando desperté, estaba en mi cama y le pregunté a mi mamá que si qué había pasado, que dónde estaba mi papá. Mi madre me contestó que él ya estaba lejos, que se lo habían llevado a atender, que había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza y estaba muy delicado de salud. Le pregunté a mi mamá cómo se dio ese golpe. Mi mamá me dijo que yo había entrado en crisis
y que lo aventé con mucha fuerza. Yo le pregunté que si cuánto tiempo había estado dormida. Ella me dijo que ya tenía 3 días, y fue ahí donde me confesó que yo había nacido con un poder muy especial. Me dijo que cuando estaba embarazada, ella se cayó y estuvo a punto de abortar. Fui con una bruja curandera y me dio unos brebajes y me curó por 3 días con hierbas. Ella me dijo que traía un don y que cuando tú te convirtieras por primera vez en señorita, ibas a empezar a desarrollar toda tu fuerza al máximo. Yo estaba feliz porque ibas a nacer bien, pero también me dijo que esa sanación tenía un costo que yo tenía que entregar a ella. Es por eso que hemos estado escondiéndonos, huyendo de pueblo en pueblo, porque no queremos que esa mujer te encuentre. Hija, quiero que me prometas que si algún día esa mujer te llega a encontrar, no aceptes nada de lo que ella quiera darte, pues ella tiene un pacto con el demonio. El día que ella muera, se llevará su alma al infierno, pero ella quiere transferirte todo su poder junto con su maldición, para ella quedar libre, y tu alma tendría que irse al infierno. Hasta ese día, estábamos haciéndolo muy bien, pues nadie sabía de nosotros, pero en la iglesia se corrían rumores, pues todos andaban diciendo que yo era una bruja. Pues Tomás y Luis anduvieron diciéndole a sus padres que yo había aliviado a ese animalito, y todos en el pueblo traían un alboroto. Ya había llegado el rumor hasta los pueblos aledaños. Nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que fuimos a misa. Cuando estábamos en la iglesia, ahí delante de todos, el padre me cuestionó que si cómo había hecho todo eso. Empezaron a acercarse y me dio miedo. Abracé a mi mamá de las piernas tratando de esconderme del padre. Mi mamá molesta le dijo: «Deje en paz a mi hija». El cura le dijo: «Lo único que quiero es saber con qué estamos contando, si son fuerzas del mal o del bien, pues todos aquí también tenemos miedo al no saber qué está pasando con tu hija». Mi mamá le contestó: «Eso es mentira, solo son juegos de niños. ¿Cómo pueden creerle a unos niños? Quiero que nos dejen en paz. Nosotros nunca nos metemos con nadie, somos buenas personas, así que les pido que nos dejen en paz». Mi mamá me agarró de la mano y nos salimos corriendo de la iglesia. Al llegar a la casa me dijo: «Hija, junta tus cosas, nos vamos al amanecer». Yo empecé a llorar y le dije: «Mamá, perdóname, es mi culpa por haber aliviado a ese pobre animal, que estaba a punto de morir». Mi mamá me abrazó y me dijo: «No, hija, no es culpa tuya. Tú tienes tu alma limpia y eres muy buena niña. Tú naciste para hacer el bien. Siempre recuerda eso». Le dije a mi mamá que a mi papá no lo podía dejar solo. Ella me dijo que eso lo resolvería luego. Lo que debemos hacer es irnos antes de que llegue a oídos de esa mendiga bruja. Esa noche estaba muy triste, casi no podía dormir, pues me gustaba mucho ese pueblo. Cuando estaba dormida, yo recuerdo que escuché un ruido fuera de mi ventana y me pareció ver una sombra. Entonces me fui a despertar a mi mamá, y cuando llegué, la bruja la tenía ahí, flotando en la pared. Por increíble que pareciera, no me dio miedo. Sentí mucho coraje y grité muy fuerte. Esos gritos eran tan fuertes que empezaron a moverse las cosas del cuarto de mi mamá. Pero esa vieja bruja solo le sacudió el pelo, y la bruja, con una sonrisa muy grande, volteó a verme y me dijo: «No cabe duda
que tú eres la indicada. Después que la bruja dijo eso, mi mamá con una voz muy débil me dijo, corre. La bruja me dijo, tú no vas a ir a ningún lado. Después de eso, yo grité 100 veces más fuerte que la última vez, aventando a la bruja contra la pared. La dejé media mareada y aproveché para salir corriendo. Corrí con todas mis fuerzas y me fui directo a la iglesia, pero a esas horas de la noche nadie me abría. Tocaba con todas mis fuerzas, hasta que hice que se despertara el cura y salió asustado. Me preguntó, ¿qué te pasa, niña? ¿Le pasa algo a tu mamá? Yo, con lo fatigada que estaba de tanto correr, no podía hablar, solo respiraba muy fuerte. El cura me decía, cálmate, niña, respira más despacio. Y cuando por fin agarré aire, quise hablar, pero me interrumpió la bruja, pues venía vestida como una señora normal. Le dijo al cura, buenas noches, señor. Vengo por mi sobrina. Soy hermana de su mamá, solo que ya conoce cómo es esta niña de extraña. Yo quise hablar, pero la bruja hizo un chasquido con los dedos y no pude decir una sola palabra. Intentaba, pero no salía sonido de mi boca. La bruja le dijo, discúlpeme, padre, por venirlo a despertar. La niña se puso un poco nerviosa, pero es todo. El cura me vio muy molesto y me dio una regañada. Se despidió de la bruja y se volvió a meter. En ese momento sentí un golpe en la cabeza y ya no supe nada más de mí. Cuando desperté, estaba en un cuarto con un ventanal grande. Se podía ver que era una hacienda demasiado grande. Corrí a la puerta para querer salir, pero estaba cerrada. Empecé a golpearla y a gritar para que me dejaran salir. Pero en la esquina de la recámara estaba sentada la bruja. No me había dado cuenta hasta que me habló y me dijo, por fin despertaste, mi niña. Ahora vamos a hablar tú y yo. Ella me dijo, mientras tú me obedezcas a tu mamá, no le va a pasar nada. Yo la tengo muy bien escondida, y si es que amas tanto a tu madre, vas a hacer lo que yo te diga. Si tú intentas escapar, tu mamá se muere. No me quedó otro remedio más que obedecer. Así pasé varios años, y ella cada vez me hacía la misma pregunta, que si ya era una señorita, pues ella me decía que cuando yo lo fuera, mi madre y yo podíamos irnos. Yo intenté varias veces decirle mentiras, pero ella me pedía pruebas. Es más, yo ni sabía lo que ella me estaba pidiendo, pero ella me explicó. Entonces entendí que no podía mentirle más. Yo podía recorrer la hacienda, pues ella se iba durante días sin venir. Yo aprovechaba para buscar los lugares donde posiblemente tendría mi mamá. Pero por más que buscaba, nunca encontré nada. Pero encontré un cuarto escondido en donde había unos libros con unos hechizos, y en eso pasaba mi tiempo, estudiando y tratando de hacerme poderosa, con el fin de vencer a esa bruja. Un día, al despertar en la mañana, sentía que había mojado la cama. Me levanté asustada y al ver las sábanas estaban manchadas de sangre. Sentí que me empezaron a temblar las piernas. Quise llorar. No sabía si era por la emoción de por fin irme con mi mamá o por ver la sangre que salía. Corrí a lavarme. Estaba ansiosa esperando a la bruja. Y al llegar, corrí a encontrarla. En la entrada le dije con mucha emoción que ya era una señorita, que si ya me podía dejar ir con mi mamá. Ella me dijo, sí, pude sentir una fuerza diferente en ti, y así como te prometí, te dejaré ir,
por fin estarás con tu mamá. Pero antes haremos un ritual donde tú aceptarás una joya que yo te daré. Yo me acordé de lo que una vez me advirtió mi mamá, y era que no aceptara absolutamente nada de ella cuando el momento llegara. Yo le dije, está bien lo que dices, pero primero quiero ver a mi mamá. Ella contestó, despreocúpate, ahorita la van a traer. Yo le dije, la quiero ver ya. Cuando fuimos adentro de la casa, allí estaba mi mamá. Me dio mucha alegría de verla. Después de tanto tiempo, estaba muy delgada y con sus ropas todas viejas y feas, su cara estaba demasiado demacrada. Parecía que la muerte rondaba cerca de ella. Yo le dije, mamá, qué bueno verte. Por fin nos vamos hoy de aquí. No, mi niña, me contestó. Por favor, no caigas en sus mentiras. Entonces ella, la bruja, nos interrumpió, diciendo, ya está bueno. La bruja se acercó a mí y me dijo, acepta tu parte y ten este brazalete. Yo lo vi, que tenía una piedra grande y brillante. Parecía que me invitaba a usarlo. Yo no lo toqué. La bruja me dijo que dijera unas palabras raras y al fin dijera acepto. Pero yo la aventé y le dije que no, que yo ya sabía lo que ella quería hacer y que no iba a aceptar darle mi alma para que ella quedara libre. Ella tenía que aceptar sus malas decisiones. Me dijo, eres una tonta, tienes que aceptar. En eso agarró a mi madre por los cabellos y con un cuchillo le estaba apuntando al corazón. Eso me dio tanto coraje que empecé a sentir que corría fuego por mi cuerpo y deseaba lanzarla. Ella me vio las intenciones y me dijo, ¿no sabes tú que si me haces daño, también matarás a tu mamá? Entonces tuve que tranquilizarme y mi mamá me dijo, no, hija, tú haz lo que tengas que hacer. No importa, mata a esta maldita bruja. Ella nos ha hecho sufrir mucho durante tanto tiempo. Yo ya no soy tu madre, yo solo soy un cascajo. Esta bruja me ha hecho sufrir tanto que me hizo desear la muerte. Yo necesito descansar ya. Acaba con todo esto y huye de aquí. Y por primera vez en tu vida sé libre. Vete lo más lejos que puedas. En ese momento la gente que estaba ahí me tomaron de los brazos. Mi furia empezó a crecer. La bruja me decía, haz lo que te digo. Además de los gritos de la gente, todo eso se juntó, así como las palabras de mi mamá. Mi mente era un caos, hasta que por fin todo quedó en calma en ella. De nuevo, mi mamá me dijo, hazlo. Entonces comprendí. Después de escuchar eso, descargué toda mi furia sobre esa mujer y sobre todos los que estaban ahí, junto con mi madre. Lo último que dije fue, te amo mucho, mamá, mientras ella me sonreía. Exploté todo en llamas. Yo salí ilesa, pero pude vengarme de esa maldita bruja. Salí caminando y a mi espalda dejé solo una hacienda en cenizas. El mal y el bien siempre han existido, pero el camino que yo elija será solo decisión mía. Un pasado muy oscuro, una maldición que me perseguía, un futuro incierto y una vida llena de horror. De eso se trata el destino cuando estás marcado. La bruja de la cara quemada, escrita por Norberto García. Muchas ocasiones, lo que parecía una solución se nos convierte en una maldición. Hay una frase que dice que no todo lo que brilla es oro. En la vida como en la naturaleza, a veces, cuando nuestros padres no nos enseñan a volar,
nos cuesta abandonar el nido, y ese fue mi caso, pues mis padres siempre fueron extremadamente sobreprotectores conmigo. En un principio pensaba que todo se debía a que yo era su único hijo, pero desde que era muy pequeño era como si me intentaran proteger de algo o de alguien. Recuerdo que ambos tenían actitudes muy extrañas. Siempre parecían tener delirio de persecución. Debido a esto, nunca echábamos raíces en ningún lugar, pues constantemente nos movíamos. Eso como niño me tenía muy frustrado, más en mi infancia, ya que me costaba hacer amigos, pues cada que parecía que por fin nos establecíamos, algo ocurría, provocando que nos mudáramos de la noche a la mañana. Todos esos cambios provocaron que fuera algo retraído. Pero eso no era lo peor, ya que algo que me acompañaba desde que tengo uso de razón eran sueños recurrentes con una mujer que parecía haberse quemado parte del rostro. Esta siempre intentaba llevarme. Eso siempre se repetía una y otra vez. Cuando mis padres preguntaban sobre mis pesadillas, y al hablarles de la mujer que quería llevarme, estos se miraban uno al otro como si escondieran algo. A medida que fui creciendo, los sueños con esa mujer fueron desapareciendo. Eso ayudó a por fin establecernos en las periferias del Estado de México. Además, que me dieran más libertad. Parecía que por fin tendría una vida normal. De hecho, se puede decir que tenía una vida fácil. Quizás eso me hacía creer merecer todo, pues mis padres, a pesar de no tener riquezas, en la medida de lo posible, nunca me negaban nada. Eso a la postre traería desgracia y miseria a mi vida, pues al tener todas mis necesidades cubiertas, nunca tuve la necesidad de esforzarme en nada. De hecho, a muy temprana edad, abandoné mis estudios, pero lejos de buscar algún empleo, me gustaba perder mi tiempo jugando billar con mis amigos. Además que últimamente me la pasaba en casa de mi novia, de quien estaba muy enamorado. Aunque la vida se tarde a veces, siempre se encarga de darnos a cada uno lo que merecemos. En una tarde cualquiera, en la que yo regresaba de visitar a mi novia, camino a mi casa pude ver que ya cerca de donde vivía, había muchas personas que se aglutinaban mientras patrullas y ambulancias levantaban dos cuerpos que yacían en el pavimento, en medio de un gran charco de sangre. Yo, sin entender nada, y aún bajo los efectos del alcohol, descubrí entre la gente a uno de mis vecinos, quien me informó que los cuerpos que estaban levantando pertenecían a mis padres. Cuando escuché eso, me abrí paso entre la gente. Al acercarme y confirmar de quién se trataba, no lo podía creer. Quedé en shock sin saber qué hacer o qué decir, pues era como si la tierra se abriera debajo de mí. Mis padres eran lo único que yo tenía. Cuando pude reaccionar un poco, traté de preguntar qué había sucedido. Aquel vecino me comentó que mientras estos atravesaban la calle, un automóvil los había atropellado y que ambos habían muerto al instante. Lo peor de todo fue que el conductor se había dado a la fuga, por lo que al no haber responsable, yo debería de cubrir los gastos funerarios, además de pagar el lugar donde los iban a sepultar. Mi vida dio un giro radical. En ese instante mi mundo quedó reducido a cenizas, a pesar que yo ya era todo un hombre, pues tenía 20 años. Nunca me había preocupado por pagar ni siquiera lo que me comía, ya que jamás en la vida había trabajado, y de no ser por el buen corazón de los vecinos, quienes en todo momento me ayudaron, por el gran aprecio que sentían por mis padres, no hubiera tenido los recursos para darles cristiana sepultura. Yo estaba consternado, y los días posteriores tan solo traté de huir de mi amarga realidad. Solo me encerré en mi habitación, casi no comía ni me bañaba. Únicamente salía para comprar alcohol
y alguna botana para llenar mi estómago. Pero la mayor parte del tiempo solo permanecía mirando un viejo retrato familiar, mientras que los recuerdos me llevaban al borde de la locura. Mi novia trataba de animarme, pero debido a mi tristeza, yo mismo la iba alejando de mí. Así pasaron los días. Debido a mi condición, perdí la noción del tiempo. Pero cuando gasté lo poco que tenía, recibí un golpe de realidad. Al verme en el espejo, mi rostro estaba demacrado y además de todo, a mi alrededor era un asco por el olor tan desagradable que se percibía en todo el lugar. Además de moscas e insectos que ya estaban por toda la casa debido a la basura que en ella había. Todo ese ambiente agudizaba mi depresión, justo cuando pensé que no podía ponerse peor el asunto, y como si eso fuera poco, alguien en el exterior llamaba con insistencia y parecía que quería derribar la puerta. Como pude, me levanté a ver quién era. Se trataba del dueño de la vivienda donde rentábamos, un hombre muy mal encarado, quien al verme preguntó por mis padres, pues ya se había demorado con el pago del alquiler. Yo le dije que mis padres habían muerto, pero el hombre pareció no importarle y me exigía pagar lo que se debía, o que de lo contrario debería desalojar. Yo le pedí más tiempo para conseguir su dinero, pero él respondió que solo me daría un día y que de no tener su dinero, él mismo vendría a sacarme de la casa. Sabía que debía buscar una solución, pero cuando te encuentras en esas circunstancias, uno no puede pensar con claridad, y lo único que se me ocurrió fue llamar a Susana, mi novia, para intentar vender algunos muebles y lo poco que quedaba de valor. Pero lo que reuní no era suficiente y preferí tomar el poco dinero que había juntado para seguir bebiendo. Al día siguiente llamaron a la puerta. De inmediato imaginé que se trataba del dueño de la propiedad que venía a desalojarme. Lentamente y de mala gana me dispuse a abrir la puerta. Para mi sorpresa, vi a un hombre vestido de traje muy elegante que llevaba en sus manos unos papeles. Preguntó si ahí vivía don Ernesto Franco. «Es mi padre», respondí, «o al menos lo fue, porque hace algunos días que éste falleció». El hombre se disculpó avergonzado por lo importuno de su pregunta. Yo le dije que no se preocupara. Entonces él me preguntó si yo era el único familiar de mi finado padre. Yo asentí con la cabeza y él me dijo que el motivo de su visita era para notificarme sobre una herencia. Se trataba de una propiedad ubicada en una pequeña comunidad de la Huasteca hidalguense, junto con una cuenta bancaria. Me dijo que cuanto antes tenía que arreglar los papeles. Yo pregunté que quién había dejado esa herencia. Él respondió que una mujer de nombre Celia, que al parecer era mi abuela. Yo solo me quedé pensando, intentando recordarla. Pero en mi casa nadie hablaba de la familia, y cada que tocaba el tema, mis padres siempre me daban evasivas, como si algo trataran de ocultarme. El hombre interrumpió mis pensamientos cuando estiró su mano para entregarme su tarjeta, donde estaban los datos de la notaría donde éste trabajaba. Yo quedé ir al día siguiente. Cuando el hombre se marchó, de alguna manera, yo sentí un alivio que de hecho decidí llamar a Susana para darle la noticia, pues en mi interior pensaba que esto era como una segunda oportunidad que debería de aprovechar. Así que como pude, tomé un baño, después comí algo, y cuando estaba a punto de salir a casa de Susana, nuevamente llamaron a la puerta. Se trataba del dueño de la casa, quien al ver que no tenía su dinero en compañía de otros dos hombres, me echaron empujones de ella, lanzando atrás de mí las pocas pertenencias que tenía. Esa noche le pedí a Susana si podía dormir en su casa. Ella me dijo que no había problema,
De hecho, me dijo que ella también tenía que darme una noticia. Al llegar, yo estaba muy cansado y prefirió dejar la conversación para después. Yo le dije que el día siguiente debía arreglar algunos asuntos y necesitaba levantarme muy de mañana. Al día siguiente llegué hasta la notaría para encontrarme con el licenciado que me había visitado la tarde anterior. Lo primero que le pregunté fue si tenía que cubrir sus honorarios porque yo no tenía ningún centavo. El hombre me miró y me dijo: «No te preocupes, solo necesito que firmes los documentos para que puedas tomar posesión de tu herencia. Pero hay instrucciones muy específicas, ya que para poder recibir el dinero deberás vivir en la propiedad. Yo mismo te voy a llevar para que te instales cuando lo creas pertinente». Yo le pregunté si era posible al día siguiente y él me respondió que no había ningún problema. Cuando salí del lugar, me sentí entusiasmado, pensando en que podía ser mi nueva vida. Pero todo era demasiado bueno para ser verdad. Y pronto descubrí lo que el destino tenía deparado para mí. Y sucedió que no quería estar solo, por lo que le pregunté a Susana si le interesaba mudarse conmigo. Esta, al igual que yo, no tenía oficio ni beneficio. Ya estaba cansada de los sermones de sus padres y de inmediato aceptó, pues ella también me tenía una sorpresa, y era que estaba esperando un hijo mío. Al día siguiente partimos hacia el estado de Hidalgo, muy de mañana. Cuando llegamos a nuestro destino, quedamos sorprendidos por la belleza del lugar. Se trataba de lo que se conoce como pueblos mágicos, el clima lluvioso y una vegetación exuberante, pues se trataba de una vasta extensión de bosque que contrastaba con los techos de teja roja que cubrían la mayoría de viviendas. Y qué decir de esos caminos empedrados que hacían parecer como si el tiempo se hubiese detenido en ese lugar. Yo estaba lleno de curiosidad por saber el lugar que había heredado. Pronto, a las orillas de la comunidad, nos detuvimos frente a una propiedad de enorme barda de piedra y un viejo portón de madera que parecía muy antiguo. El licenciado detuvo el auto. Sacando un juego de llaves, me las entregó diciendo: «Bienvenidos a su nuevo hogar». Cuando abrí y entramos, el lugar se trataba de una vieja casona de arquitectura antigua, cubierta de teja roja. La primera impresión que tuve fue como si ya hubiera estado en ese lugar. Además, comencé a recordar memorias de cosas que había olvidado. En eso, mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando el licenciado me indicó que además de la casa, había algunas hectáreas de tierra de cultivo. Yo de inmediato pregunté si podía venderlas, pero este me indicó que no, al menos en algunos años no podía hacerlo. Resignado le pregunté sobre el dinero. Este me dijo que recibiría una cantidad por mes para el mantenimiento del lugar y para mis gastos. Además me recomendó arrendar las parcelas para sacar algo de dinero extra. Luego que el licenciado se despidiera, Susana y yo entramos en la casa y fuimos recibidos por una mujer que era quien cuidaba el lugar. Se presentó con nosotros diciendo que su nombre era Teresa y que estaba para servirnos en cualquier cosa que necesitemos. Ella nos mostró la casa. A pesar que se veía antigua, estaba muy bien conservada. A medida que iba explorando el lugar, los recuerdos y memorias parecían regresar a mi mente poco a poco. Pero debo admitir que me daba una extraña sensación. Era como un sentimiento que no podía explicar. Algo parecía que se venía a mi mente, algo oscuro, pero no presté mucha importancia y pronto se me olvidó al seguir viendo la casa. El tiempo pasaba y a mi amada Susana el embarazo cada vez se le notaba más. De hecho, por aquellos días, esta comenzó a experimentar pesadillas recurrentes en las que veía una sombra siniestra
que le arrebataba a nuestro hijo. Yo siempre la calmaba y le decía que estuviera tranquila, que yo estaría ahí para protegerla. Uno de esos días, Teresa fue acompañada por una anciana que al parecer era su madre, quien le había pedido verme, al enterarse que había tomado posesión de la propiedad. Cuando estuvimos frente a frente, la mujer no me quitaba la vista de encima. De hecho, me llegué a sentir un tanto incómodo. De pronto la anciana me preguntó si yo ya me acordaba de ella. Debo confesar que su rostro, a pesar del tiempo, me parecía algo familiar. La mujer me comentó que ella había sido mi nana cuando yo era pequeño. Yo, intrigado y queriendo saber más sobre mi pasado, le dije que a mí nunca nadie me había contado nada sobre el tiempo que viví en ese lugar. La mujer parecía divagar en sus pensamientos y me dijo que ella también había cuidado a mi padre cuando era niño. Entonces yo le pregunté si ella sabía la razón por la cual mi padre se había desterrado de ese lugar. La mujer cambió la expresión de su rostro. Estaba indecisa, sin saber si responder o callar. Esta me dijo: es necesario que tú sepas la verdad, pues si me atreví a venir fue para prevenirte sobre un peligro al que estás expuesto. Y no solo tú, tu pareja también. Yo me le quedé viendo y le dije: no entiendo de qué me habla. La mujer tomó aire. Después lanzó un suspiro y me dijo: hace muchos años, cuando tus abuelos, doña Celia y don Armando, se casaron, vivían muy felices en este lugar. Sin embargo, los años pasaban y con él su deseo por ser padres también. Tal era su desesperación que buscaron ayuda por muchos medios, sin éxito. Fue tal su afán de convertirse en padres que acudieron a buscar con la persona equivocada. Se trataba de una vieja curandera que tenía fama de ser muy efectiva, pero también muy temida, pues también tenía fama de bruja. Cuando tus abuelos fueron a buscar su ayuda, ésta les prometió que pronto se convertirían en padres, pero también les habló de un precio que ellos debían pagar por sus favores. Sin preguntar, a tu abuelo se le hizo fácil aceptar, pues él creía tener los recursos para pagar lo que la vieja curandera pidiera. Y así sería. Este sería un error que pagaría muy caro, pues luego de darle algunos brebajes y masajes en el vientre a tu abuela, esta por fin pudo quedar embarazada. Cuando ésta dio a luz, le nacieron 2 varones que eran la alegría de esta casa. Pero una noche sucedió una tragedia, pues a tu abuela le dio un sueño muy pesado ya cerca de la madrugada. Notó que uno de los bebés faltaba. Rápidamente lo buscamos por todos los lugares, pero el bebé no había rastro alguno de él. Así transcurrieron cerca de 3 días hasta que uno de los peones que cortaba la leña en el bosque encontró el cuerpo del bebé. Este estaba pálido, sin una gota de sangre. Esto no era algo nuevo por estos rumbos y de inmediato se corrió la voz que una maldita bruja había sido la culpable. Recuerdo que el finado de tu abuelo se llenó de odio, pues sospechaba de la curandera. Esto debido a que días antes que el bebé se perdiera, ésta se presentó en su casa para cobrar por el favor otorgado. Tu abuelo pensó que le pediría dinero, pero la mujer le dijo que ocupaba algo para comer. Tu abuelo le dijo que le prepararían algunos animales para que se los llevara. La mujer respondió que más tarde pasaría a recoger su encargo, pero la curandera jamás volvió. Otra cosa que lo hizo sospechar de ella fue que se mostraba muy insistente en saber si los bebés ya habían sido bautizados. Todo esto ocasionó que tu abuelo, en compañía de algunos hombres, fueran hasta la choza de la mujer. Cuando ésta salió a recibirlos, tu abuelo le reclamó airadamente por qué había hecho semejante monstruosidad.
Tu abuelo dice que la mujer solamente le dijo que ella había cumplido con su parte del trato y que ella solo había cobrado el precio justo por sus servicios. Cuando tu abuelo escuchó todo esto, se enfureció y trató de vaciarle el cargador de su pistola. Pero los hombres cuentan que el arma se había quedado atascada. Tu abuelo cuenta que la mujer intentó escaparse, pero uno de sus hombres consiguió soltarle una pedrada que la dejó tirada. Viendo la oportunidad de cobrar venganza por la muerte de su bebé, él la metió en su jacal para después encenderla. La quemó. Cuenta la gente que los gritos de aquella mujer se escuchaban mientras maldecía a tu abuelo, jurando que no pararía hasta borrar su descendencia. Yo le interrumpí y le dije que a mí no me gustaba dejarme llevar de creencias y supersticiones, pero la mujer respondió: tú querías respuestas y esa es la razón por la que tu padre decidió marcharse de este lugar, pues cuando tu madre estaba a punto de dar a luz, fenómenos inexplicables sucedieron de nuevo en este lugar. Y de no ser por la oportuna intervención de tu finado abuelo, quien parecía haber terminado con la bruja, seguramente tú también habrías perdido la vida. Tus abuelos le aseguraron a tu padre que no había nada de qué preocuparse, pero tu padre sentía que tu vida estaba en peligro. Esa es la razón por la que decidió marcharse de este lugar, con la esperanza de salvarte. Tus abuelos trataron por todas las formas posibles que regresaran, pues yo seguí en negación, pero hacían cosas que comenzaban a cobrar sentido, como las pesadillas que yo tenía durante mi niñez. A pesar de eso, a mí me gustaba aceptar la idea que todo aquello fuera verdad, por lo que le pedí a la anciana que se marchara de mi casa. Esta, de forma desesperada, me dijo: debes irte mientras puedas, muchacho. Yo le respondí: ya escuché suficiente, solo quiero que me deje tranquilo. La mujer me dijo: por favor, toma esto mientras. Cuando me entregaba un amuleto de forma de medalla, pónselo a tu esposa, quizás pueda salvarle la vida. Todo ese evento me había dejado bastante pensativo, pues Susana estaba próxima a dar a luz. Y fue precisamente en esos días cuando comencé a soñar con esa horrible mujer de la cara quemada. Al principio pensé que solo me había sugestionado, pero Susana soñó con la misma mujer días después, cuando ésta me contó lo que había soñado. Algo dentro de mí me decía que quizás todo lo que la anciana me había dicho era verdad, pero no sabía qué hacer, por lo que decidí olvidarme del tema. Al mismo tiempo, trataba de ser optimista y disfrutar la segunda oportunidad que la vida me había dado. Susana me conocía muy bien, y al verme tan estresado me preguntó que si qué sucedía. Le dije que no me pasaba nada, era más bien la emoción de que pronto tendríamos a nuestro bebé. Así fue que el gran día llegó y todo parecía haber salido a pedir de boca. El bebé gozaba de una excelente salud y ya estaba con nosotros. Esos meses habían cambiado muchas cosas en mí, pues me había vuelto un hombre más responsable, pues deseaba que no le faltara nada a mi familia. Me había hecho cargo de las parcelas y poco a poco la vida prosperaba. Esa vida que un día soñamos se volviera realidad. Hasta esa maldita noche que lamentaré toda mi vida. Recuerdo que Susana se fue a dormir. Luego de cenar, yo me entretuve checando algunos papeles mientras me tomaba una copa. Cuando me fui a la habitación para acostarme a dormir, pasé por el cuarto del bebé para ver si estaba bien. Al abrir la puerta, un frío helado recorría la habitación, pues la ventana estaba abierta. Eso me pareció muy extraño, pues Susana siempre estaba al tanto del bebé. Cuando me acerqué a la cuna, descubrí con espanto que el bebé no estaba.
Rápidamente corrí hasta la habitación, pero pensé que quizás Susana lo estaba alimentando. Pero cuando entré, mi esposa estaba profundamente dormida y a pesar que la movía y le gritaba, esta no despertaba. Luego de unos instantes, con mucha dificultad, esta abría los ojos preguntando si qué pasaba. Yo ya histérico le dije que el bebé no se encontraba por ninguna parte. En ese momento, el rostro de mi esposa se transformó en uno lleno de terror, pues comenzó a repetirme: es ella, es como en mis sueños. Yo le pregunté que si de qué me estaba hablando ella. Me dijo que ella estaba segura que la mujer de la cara quemada se había llevado a nuestro bebé. Yo no quise perder más el tiempo. Como pude, tomé una linterna y salí corriendo en busca del bebé. Así pasé toda la noche y al día siguiente, ya con la luz de día, busqué a algunos hombres para que me ayudaran a encontrar a mi hijo. Anduvimos por todos lados, pero sabía que con cada minuto que pasaba, las esperanzas por recuperarlo vivo poco a poco se perdían. Desesperado y sin saber qué hacer, corrí a preguntarle a Teresa dónde podría encontrar a su madre. Esta me llevó con ella. Al verme, la mujer sospechó lo peor. Yo le pregunté si me podía llevar hasta el lugar donde habían quemado a la bruja. Cuando llegamos, mis mayores miedos se volvieron realidad al descubrir el cuerpo inerte de mi bebé, totalmente pálido, totalmente destrozado entre unas ruinas chamuscadas. Comprendí que todo lo que me había dicho la mujer era verdad. Mi esposa y yo quedamos devastados. Quisiera que mi historia tuviera un final feliz. Quisiera que hubiera alguien que me pagara por todo lo que perdí. Pero aquello que yo creí una segunda oportunidad terminó la más grande tragedia que aún hoy en día sigue marcando mi vida. ¿Será destino? ¿Será maldición? No lo sé. Una fuerza divina bajó del cielo a ayudar. Lo que no sabía es que una bruja lo iba a derrotar. El ángel y la bruja, escrita por Casamitos. Hay personas sin escrúpulos y de dudosa ética, capaces de realizar los actos más atroces en contra de los más débiles. Pero aún, cuando esas personas realizan algún pacto demoníaco para obtener de manera ilegítima poderes sobrenaturales, únicamente para satisfacer su ego y obtener algunos placeres que de otra forma no estarían disponibles para ellos. Dicho poder llega con un alto costo. El alma misma condenada a los tormentos eternos del infierno. Sin embargo, sabiendo esto de antemano, ya no hay nada que los obligue en esta tierra a comportarse adecuadamente y a seguir las reglas. Precisamente es lo que ocurrió con una bruja. Diego, un pequeño niño que jugaba inocentemente correteando un gallo, cuando por descuido chocó con la bruja tirándola al suelo. Muy apenado se disculpó y se ofreció a levantarla y ayudarla a recoger sus cosas. Sin embargo, la bruja, muy enojada, lo golpeó con un palo y llena de odio lo maldijo, con un hechizo tan poderoso que sería capaz de quitarle la vida de una horrible manera. Doña Inés lloraba aquella noche desconsolada. Diego, su pequeño hijo, se debatía entre la vida y la muerte. Su tormento era terrible, un increíble dolor que rivalizaba aquellas torturas prehispánicas ancestrales que recorría todo su cuerpo, obligándolo a gritar en agonía, gritos pausados. Brevemente, cuando perdía la conciencia, daba una engañosa paz, pues era obvio
que ese cuerpecito no resistiría mucho. Todo ese dolor y miedo contrastaba con lo que ocurría en el pueblo. Todo era una fiesta y algarabía, ya que estaba la fiesta de San Pascual Bailón, el santo patrono y protector del pueblo. La gente se arremolinaba en la plaza frente a la iglesia. Puestos abundantes de comida se encontraban por todos lados. Danza, música y alegría en honor a ese santo. Cerca de las 10 de la noche sería la mejor parte del festejo. Prenderían un castillo y lanzarían fuegos artificiales de 1000 colores. El alcohol tampoco faltaría, y tampoco quienes abusaran del mismo. Pero no fue impedimento para que aquella gran fiesta diera lugar, como venían haciéndolo año tras año, desde que se registraban aquellos milagros atribuidos al santo hace ya bastante tiempo. Hubieron unos momentos de silencios previos a que empezara aquel espectáculo. Aquellas luces de colores iluminaban el cielo, mientras las campanas de la iglesia sonaban. El olor a pólvora quemada inundaba el ambiente y cierto momento la música empezó a sonar y las parejas se empezaron a formar para iniciar aquel baile lleno de alegría. Por su parte, la señora Inés pensaba que sería la última vez que estaría con su hijo. Lanzó una última oración desesperada, pensando que el santo patrono podría interceder por ella. San Pascual, Bailón glorioso, a ti te acudo. Pesaroso y con todo mi ser te pido me concedas tu auxilio. Tú te ganaste tu puesto en el cielo por la sencillez y humildad de tu alma, que en la tierra fuiste honrado por el Señor, que hizo glorioso y venerado de tu nombre por tantos milagros y prodigios que obraste. No desoigas las súplicas, con mayor fervor te hago. Pide al Señor, envía sus ángeles para que me guíen, y a la Santísima Virgen María para que me cuide. Al terminar la oración, hubiese parecido que el cielo se abría y saldría un rayo que iluminaría el firmamento. Sin embargo, pasó desapercibido para el pueblo, ya que estaban observando deleitados aquel espectáculo de luces en el cielo, y el trueno tampoco se distinguió entre la música y los cuetones. Al parecer, las oraciones de doña Inés fueron escuchadas. Araciel, uno de los ángeles de Dios, apareció en esa casa. Su apariencia era magnífica. Poseía un par de alas doradas como el sol, con una armadura que parecía brillar por sí sola, y en su mano derecha portaba una lanza que irradiaba una tenue luz dorada. Con una mirada de misericordia miró a doña Inés, y con esos ojos amorosos y voz profunda dijo: «Aquí estoy». Puso su mano izquierda sobre el pequeño Diego, dispuesto a realizar el milagro. Emanó unos instantes después una luz dorada que hacía resplandecer toda la habitación. Sin embargo, algo no parecía ir del todo bien. Aquella mirada condescendiente del ángel se tornó rápidamente de miedo. Al parecer, no podría curar a aquel pequeño, y le sería imposible realizar un milagro, ya que aquel padecimiento no sería causado por males de la tierra, sino por un maleficio realizado por un ángel caído. Araciel cerró los ojos y dio un suspiro. Sabía que por las leyes divinas no podría salvar a Diego, ya que de hacerlo consumiría todo su poder y dejaría en ese instante de ser ángel. El tiempo del fin de Diego se acercaba. Los dolores se incrementaban, e Inés
De rodillas suplicaba al ángel que lo ayudara. La escena conmovió a Araciel. Con una profunda tristeza, rompió su lanza. Puso sus 2 manos sobre Diego, y en lugar de emanar aquella luz dorada, se tornó anaranjada. Empezaron a salir chispas del pobre niño y en su piel empezaban a salir ampollas, como si se hubiera quemado. Los gritos de Diego no cesaban, pero las quemaduras tan pronto parecían sanarse. Este extraño ritual pareció durar una eternidad, a pesar de ser solo unos segundos, pero mientras ocurría, el ángel empezó a perder su grandeza. La luz que emanaba de forma natural se empezó a apagar. Sus alas desaparecieron, para al final quedar tirado, ahí en el suelo, siendo solamente un humano. Finalmente, el milagro habría sucedido, pero a un precio muy alto: la divinidad del mismo ángel. Diego abrió los ojos y notó que estaba curado. Abrazó a su madre mientras ambos lloraban de alegría. Pero era bastante obvio que un hombre desconocido, quien fuera un ángel, yacía desmayado en medio del cuarto. Doña Inés, sumamente agradecida con el ángel, limpió sus heridas y como pudo, lo arropó en su cama. Araciel despertó al 3er día de lo ocurrido. Sin embargo, Diego aún no estaba fuera de peligro. Sin duda alguna, la despiadada bruja habría notado que el maleficio se habría roto. Araciel, en lo que aprendía a vivir como humano, se quedó a vivir en casa de doña Inés y casi inmediatamente se convirtió en la figura paterna del pequeño Diego, que en poco tiempo se convertiría en un hijo para él, pero siempre con el miedo constante que fuera atacado por aquella maldita bruja. Araciel e Inés se enamoraron profundamente, casi de forma inevitable, y hubo entre ellos una atracción casi animal. Araciel sabía que ese amor estaría prohibido, pero no le importó, ya que habría perdido toda su divinidad, y no le importó cometer lo que en otros tiempos sería una herejía. Sin embargo, de esa unión carnal, Inés quedaría embarazada. La feliz pareja era realmente feliz por el acontecimiento, ya que Diego tendría ahora a alguien con quien compartir sus aventuras. Sin embargo, esa dicha y felicidad pronto se convertirían en terror. Cuando la bruja finalmente los encontró, consideró como una burla el que hayan quitado la maldición de Diego, y ahora cobraría venganza contra toda la familia. Y en esta ocasión, Araciel no podría hacer nada en su condición de humano, estando ahora todos ellos a merced de la bruja. En aquel cuarto se encontraba un crucifijo al cual Inés, como un reflejo, empezó a orar. Sin embargo, este mismo crucifijo habría sido realizado con la propia lanza de Araciel, que a pesar de estar rota, aún conservaba el poder divino. Decidió tomarla. Arrancó la base y quedó al descubierto la punta de aquella lanza que alguna vez representara la justicia. En un hábil movimiento, quedó la punta solo unos milímetros del cuello de la bruja, quien detuvo en ese momento el conjuro de su maleficio. Araciel sabía que al quitarle la vida a la bruja, estaría cometiendo otro gran pecado, condenándolo esta vez a pasar el resto de la eternidad en la parte más oscura del infierno. Pero de no hacerlo, perdería irremediablemente a su amada familia. A pesar de ser de día, la oscuridad se apoderó de aquel cuarto. Parecía que el tiempo se detenía, cuando de la nada, un macabro ser de la nada aparecía, dejando una estela de azufre a su paso.
Tenía una mirada aterradora, una sonrisa cínica que hacía juego perfectamente con sus alas mutiladas y su deforme cuerpo. Era ni más ni menos que el poderoso demonio Arioch, quien con voz profunda e infernal le dirigió las siguientes palabras. Hazlo, hermanito. Termina con esto y salva a tu familia. Si no lo haces, y si por casualidad esta bruja decide no cumplir con su destino, yo mismo me encargaré de acabar con la vida de ellos. Y tu hija jamás verá la luz del sol. Así es una pequeña la que está en el vientre de esa mujer. Araciel consideraba que ya lo habría perdido todo, pero su prioridad era salvar a su familia. Ahora la vida de su propia hija dependía de lo que fuera a hacer. Con un gran pesar, dispuesto a sacrificar su propia alma, atravesó el cuello de aquella maldita bruja de un solo golpe, con aquella lanza que alguna vez fuera hecha como símbolo de justicia. Unas últimas palabras intentaron salir de aquella bruja deforme, pero era imposible. Araciel no sabía qué pasaría exactamente ahora. Dio un tierno beso a Inés y otro más a Diego y salió de aquella casa. Sucedió algo que no esperaba. En su espalda se abrieron dos grandes heridas que hicieron cayera de rodillas ante Arioch. Mientras gritaba de dolor, de ellas mismas lentamente unas alas negras empezaron a crecer. Su piel parecía ser devorada por las llamas del infierno, dejando su cuerpo cubierto de piel quemada, donde aparecieron escamas. Su largo cabello dorado ahora se perdería y aquellos ojos, que alguna vez estuvieron llenos de misericordia, se habrían convertido en algo que no era humano, de un color amarillo intenso que recordaría a aquellos de las serpientes. Toda esa transformación pasó desapercibida a los ojos de Inés y Diego, ya que para ellos simplemente se esfumó. Sin embargo, Araciel se habría convertido ahora en algo aterrador. Ahora era un demonio. Las puertas del infierno se abrieron para ambos demonios y para la bruja. Arioch la tomó del cuello y la puso en una silla de hierro, ardiendo, llena de picos, y la amarró con cadenas al rojo vivo. Mientras se burlaba de ella, la agonía de la bruja era inmensa, pero parecía ser divertido para Arioch. Por su parte, Araciel únicamente observaba las torturas que le hacían sin hacer absolutamente nada. Parecía estar en trance mientras era testigo de las horribles acciones realizadas contra aquella desalmada. Los gritos de dolor de la bruja eran indescriptibles, mientras desprendía de su cuerpo un horrible olor. Arioch detuvo la tortura y arrojó aquella silla a una jaula. Volteó a ver a Araciel y con una sonrisa malévola le dijo: Es tu regalo de bienvenida, hermanito. Bienvenido a casa. Araciel, con paso lento y una mirada llena de odio y furia, entró a la jaula y contempló a la maldita bruja, aquella a quien culpaba por haberlo perdido todo, haber perdido su divinidad y luego su humanidad y finalmente la oportunidad de estar con su familia. Además, por su culpa, ahora estaba condenado a ser un demonio. Sin embargo, de no haber sido por ella, no habría conocido el amor. No habría sido el padre de Diego y, por supuesto, su pequeña hija por nacer.
Los papeles habrían cambiado ahora. Era la bruja quien suplicaba piedad. Sin embargo, Araciel se acercó a la bruja y, como último acto de piedad, le dio un beso en la frente. Solo eso. Se puso frente a ella y, guardando silencio, se sentó para observarla hasta el fin de los tiempos, siendo eso quizás el merecido castigo que aquella bruja merecía. Por su parte, la hija de Inés nació, teniendo por nombre Milagros, el mejor nombre que pudo tener, ya que precisamente era su origen y su destino. Fue una niña muy querida y protegida por su hermano Diego. Y esta misma niña fue encomendada por su madre a San Pascual Bailón, santo patrono del pueblo, quien seguramente intercedió para que Araciel apareciera y cambiara su vida. Milagros, al crecer, fue una gran devota y se convirtió en monja, orando diariamente por la redención de su padre, quien sabía se encontraba en el infierno para salvar su vida, y sabiendo perfectamente que ella sería la hija de ese ángel, que perdiera sus alas para salvar a un niño. No cabe duda que desde el principio de los tiempos todavía se siguen librando batallas entre el bien y el mal. Tal vez no nos demos cuenta de ello. Tal vez en estos instantes se libre otra batalla, donde no siempre se tiene un final feliz. Pero no cabe duda que la fuerza divina a veces aparece para protegernos. Tal vez no como un ángel con alas, pero créanme que allá arriba, en el cielo, aún nos protegen. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Agradecimientos a toda la comunidad, esperando que todos estén muy bien. Tu amigo Arlof te manda bendiciones infinitas, así como abrazos para todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.